vamos a ocuparnos en estas ponencias sobre la interrelación que hay entre los trabajos de naturaleza académica y el soporte que desde el mundo académico se le puede dar a las políticas de vivienda y a lo que en esta materia podemos hacer desde los roles ejecutivos. La primera exposición va a estar a cargo de Ernesto Yargorowski, que es el rector de la universidad. Que actualmente se desempeñó también como decano de la Escuela de Negocios de esta universidad, que recibió su doctorado en la Universidad de Harvard en el 88 y que fue profesor visitante de Stanford e investigador de la Universidad de Harvard. Gracias, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Iba a decir gracias por la invitación, pero no. Aclaro sí que en el 98, no en el 88, sino tengo que defender mi edad. En el 88 creo que estaba en la secundaria todavía. A ver. Bueno, no, gracias. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Muchas gracias, Cintia, por la organización. La verdad es que, y gracias a ustedes, fue una jornada larga y que estén resistiendo en el último panel es loable. Este es un trabajo sobre desregularización dominial. Típicamente hablamos de regularización dominial, o sea, típicamente hablamos de que puede haber distintas historias, por ejemplo, cosas que hemos escuchado hoy, el gobierno construye un plan de viviendas, hay un desarrollo urbano, eso en algún momento de alguna forma se titula, o puede ser que haya un asentamiento, hay una ocupación, después puede haber, como en la historia que les voy a contar, una expropiación de los antiguos dueños, luego se titula a los ocupantes, pero lo que les quiero contar sobre todo se refiere a que típicamente en esas experiencias el Estado gasta un montón de recursos en el trabajo de regularización dominial y eso es difícil de mantener. Y les voy a mostrar cómo para los sectores, en particular para los sectores de menores recursos, la formalidad es muy cara. Y como la formalidad es muy cara, con el paso del tiempo la gente se va desregularizando porque es caro hacer una compraventa con una escritura formal, es caro divorciarse, es caro morirse y hacer una sucesión. Y entonces lo que en un momento en el tiempo está perfectamente regularizado, con el paso del tiempo se va desregularizando y no tenemos, por lo menos en la experiencia que voy a contar, o no tenemos mecanismos en la Argentina que abaraten ese proceso y que lo haga más accesible para los sectores de menores recursos y entonces para que no se pierdan parte de los esfuerzos de la sociedad en el proceso de regularización. Bien. Entonces, para mirar este problema, básicamente lo que quiero hacer es seguir en el tiempo un experimento natural de titulación de tierras. Como decía antes, en muchos países, en particular en el tercer mundo, ha habido muchos programas de titulación y distintas sociedades invierten muchos recursos en ese proceso. Cuando uno mira los resultados, esos procesos, en muchas evaluaciones que se han hecho, encuentran resultados positivos. Por ejemplo, la gente que recibe los títulos invierte más en las casas. E invertir más en las casas quizás significa, por ejemplo, en esta experiencia que les voy a contar, significa mejor agua corriente, significa agua caliente, significa mejor ventilación, significa menor hacinamiento. Todo eso quizás significa mejor salud de los chicos. Y, por ejemplo, mejor inversión también significa en sectores que no tienen otros instrumentos de ahorro y, por ejemplo, no tienen acceso al sistema bancario, no tienen condiciones de seguridad en las casas para guardar dinero o el dinero es depreciado por la inflación. Entonces, la casa provee un activo en el cual la gente puede ahorrar y sabemos que cuando uno tiene un activo o está estudiado en las transiciones demográficas
sobre todo las ocurridas en el siglo XIX, en el siglo XX, que cuando la gente tiene una capacidad de ahorro, en vez de depender para la vejez en la manutención de sus hijos o en la manutención por parte de la familia ampliada, cuando uno tiene instrumentos de ahorro puede, por ejemplo, depender menos de la familia ampliada o mostrar caídas en la fertilidad. Y nosotros, en la experiencia que les voy a encontrar, en otros trabajos, el foco de este trabajo es la desregularización dominial, encontramos vinculada a la titulación de tierras familias más chicas, con menor fertilidad y con menor presencia de familia extendida. En esos contextos también hay una literatura que mira lo que se llama el quantity trade-off, y es sencillamente algo que cualquiera que tiene chicos lo sabe, y es que cuando uno tiene más chicos, el tiempo que tiene para dedicarle a cada chico es menor. Y entonces encontramos en esta experiencia resultados muy fuertes sobre la educación. Encontramos, por ejemplo, una tasa de finalización del colegio secundario más alta en las familias tituladas, de los chicos de las familias tituladas, en particular de las mujeres. Encontramos menos embarazos adolescentes, encontramos un mayor porcentaje de chicos iniciando estudios terciarios o universitarios. El tema justamente es que están todos estos beneficios y lo que vamos a hacer están todos estos beneficios en un experimento natural que les voy a contar en una serie de papers anteriores, y este es un trabajo nuevo que mira, habiendo transcurrido una buena cantidad de tiempo, por un lado, cómo parte de eso se va perdiendo en un proceso de desregularización dominial, y por otro lado vamos a tratar de encontrar alguna explicación a eso, que básicamente va a provenir de comparar los beneficios de la titulación, de mantenerse legal en términos del valor de la propiedad, contra los costos. Y tenemos una hipótesis al respecto. Les cuento sobre el experimento natural porque nos da una serie de fechas, aunque acá en particular este es un experimento natural que da un grupo que recibe títulos de propiedad y otro grupo que no los recibe, pero el proceso de desregularización dominial lo vamos a focalizar en el grupo que recibió los títulos, ¿no? Obviamente, el otro grupo nunca estuvo regularizado como para después desregularizarse. Pero les comento brevemente la historia, algunos de ustedes me la habrán escuchado. Comienza en el año 1981, todavía durante la dictadura militar, con una ocupación de tierras en San Francisco Solano por parte de unas 1.800 familias, en un terreno, en un baldío, que se creía en ese momento tierra fiscal, pero en verdad era tierra privada, tenía 13 dueños, y con el regreso de la democracia, en octubre del 84 se pasa una ley de expropiación, por la cual se expropia a los anteriores dueños, y con una indemnización, la ley lo que plantea es la entrega de las tierras a los ocupantes, no en forma gratuita, pero sí en un pago en cuotas, con cuotas limitadas por el valor de los ingresos, en particular por el valor de los ingresos formales, que en esta población por supuesto que son muy bajos, y además sin una cláusula indexatoria, por lo tanto fueron erosionados por la inflación. Lo que ocurre es que cuando el gobierno de la provincia, en particular la Fiscalía a cargo, le hace los ofrecimientos a los viejos dueños de las indemnizaciones, hay algunos que las aceptan, hay 8 que las aceptan y hay 5 que no las aceptan. Los que no las aceptan van a juicio, y de esos juicios uno se resuelve, y hay 4 que no se resuelven, por lo menos no se resuelven, digamos, todavía esas tierras no han sido tituladas. Y lo que esto genera, básicamente, es, a los fines de nuestro trabajo, es un grupo que recibe los títulos de propiedad
entre el año 89 y el 91, que son los que azarosamente, porque en el momento de la ocupación no sabían que había distintos dueños, no sabían que iba a haber una ley de expropiación, no sabían que como resultado de esa ley de expropiación algunos viejos dueños iban a aceptar la indemnización y otros no, sino que azarosamente hay un grupo que cayó en tierras que fueron en tierras que pertenecían a dueños originales que aceptaron la indemnización, y esas fueron tituladas a ellos entre el 89 y el 91. Hay otro grupo de los 5 otros terrenos, uno de los juicios se resolvió y esas tierras fueron tituladas en el año 98, y hay un tercer grupo que es en nuestro estudio el grupo de control, que no fueron tituladas. Esto se resume en esta cronología de eventos, y nosotros venimos siguiendo desde el año 2003 este barrio. En particular, en el año 2003 y en el año 2007 hicimos encuestas mirando los efectos de la titulación, comparando familias tituladas y no tituladas. En el año 2010 hicimos una nueva encuesta mirando, que es justamente la que alimentó el estudio que estoy presentando ahora. Los grupos eran muy exactamente similares, como decía, nadie sabía lo que iba a pasar y era azaroso, por eso es un experimento natural, quién recibe los títulos y quién no, y esto uno lo ve porque las características de las parcelas y las características de las familias son similares entre los dos grupos. Entonces, esto nos da, como decía, un grupo de control que no recibe los títulos, un grupo de tratamiento que los recibe primero y otro grupo de tratamiento que los recibe después, y esto nos va a permitir, por un lado, comparando entre el grupo de control y el grupo de tratamiento el valor de las parcelas, y por otro lado, mirando el grupo de tratamiento, comparar dos cosas que son lo principal de este estudio, que es quién aparece formalmente en el registro de la propiedad y en la Subsecretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires como el dueño de esa parcela, y quién es la familia que nosotros fuimos a encuestar y está viviendo ahí. Y como además teníamos el dato, le preguntamos, ¿usted es Juan Pérez? Sí. Bueno, ese era un caso sencillo. En otros casos, ¿usted Juan Pérez? No. ¿Conoce a Juan Pérez? Sí. Juan Pérez era mi papá, o Juan Pérez era mi ex esposo, o Juan Pérez era el señor que me vendió, y entonces podíamos, en la mayoría de los casos, reconstruir la relación entre el dueño formal, el dueño de jure, y el dueño de facto. Esa encuesta la hicimos en el año 2010, junto con una ONG con la cual venimos trabajando, que se llama Gestión Urbana. La unidad de observación es la parcela, porque esa es la unidad que aparece con un dueño en el registro de la propiedad en la Subsecretaría de Tierras. Por supuesto que hay casos en los cuales más de un hogar vive en una de estas parcelas, porque con el paso del tiempo el otro fenómeno es que tenemos distintos hogares, en general parientes o no, viviendo en la misma parcela. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando encuestamos en esta muestra 368 parcelas a las cuales le hacemos esta comparación entre el dueño formal y el verdadero dueño, y sobre las cuales, junto con las de control, además enviamos un tasador a tener una estimación del valor de las parcelas? Lo que encontramos, se lo muestro en este esquema de red desarrollado. Esto es contribución de nuestro asistente de investigación que está sentado por allá, Ramiro Galvez, que desarrolló estos lindos cuadritos. Lo que tenemos acá es, para que ustedes lo puedan ver, lo vamos a ampliar. O sea que este cuadro que está acá arriba, se los voy a mostrar acá, ¿sí? Perdón que se me mueve. Entonces, lo que tenemos acá, nosotros encuestamos 368 parcelas. De esas 368 parcelas, en 232
no cambió el dueño. O sea, el dueño que aparece formalmente, a quien se le otorgó el título, es Juan Pérez, y Juan Pérez todavía vive y vive en la misma parcela. Acá, por supuesto, que no hay cambio y esta parcela permanece regularizada. Ahora hay 136 parcelas donde hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio? Enseguida vamos a ver los tipos de cambio. Pero en la mayoría de los casos, cuando hubo un cambio, ese cambio fue informal. O sea, en el 78% de los casos donde hubo un cambio, ese cambio no cumplimentó los pasos formales de reescrituración. Eso solo ocurrió en el 22% de los casos. En los casos donde hubo un cambio de propiedad. Esto en el conjunto, ¿qué significa? Significa que 21 años, 20 años del proceso de titulación, el 28%, el 29% de las parcelas ya están desregularizadas. En 20 y algo de años, el 29% quedó ahora desregularizado. ¿Por qué quedó desregularizado? Nosotros vamos a ver dos casos. Un caso en el cual ahora vive otra familia y otros casos en los cuales ahora vive la misma familia. ¿Sí? Porque nosotros le preguntamos la relación entre el que aparece como el dueño formal y la familia que está ahí. Cuando aparece la misma familia, la gran mayoría de del cambio de propiedad es informal. El 82% es informal. Son 97 casos, en 72 de ellos es por la muerte del dueño. Estos eran familias. El jefe de hogar fue quien fue titulado. El jefe de hogar ocupó en el año 81. Eran bastante jóvenes, pero del año 81 al año 2010 pasaron desde la ocupación 30 años. Hay un número de ellos que fallecieron. Y cuando fallecieron, en el 13% de los casos de fallecimiento, la familia tuvo la documentación, los recursos para hacer la sucesión. Mientras que en el 86% de los casos no la hicieron. ¿Algún día la pueden hacer? Sí, algún día la pueden hacer, pero no la hicieron al momento de la encuesta de 2010. La otra situación, estos son 72 casos, hay 23 casos de separación o divorcio. Y en estos casos, en 26% de los casos, las familias fueron en el proceso formal, legal de un divorcio, y 74% de los casos no están separados y no hicieron el divorcio y no dividieron la propiedad. O sea que en general esas transacciones intrafamiliares no fueron regularizadas. Y después tenemos un poquito más, o sea, acá tenemos que el 82% de las transacciones intrafamiliar no fueron regularizadas. El número es un poco mayor, lo cual es entendible cuando el cambio es entre familias. Y acá básicamente tenemos 39 casos, de los cuales 33 corresponden a compraventa y 6 corresponden a nueva ocupación. O sea, tenemos 6 casos donde hay una familia nueva y básicamente la familia nueva ocupó, no saben qué pasó con la familia anterior, o saben, pero están básicamente ocupando, o sea, reocupando. Y después hay 33 casos de compraventa, de los cuales 60% no están completamente regularizados. No significa que no tengan ningún papel, sino que, por ejemplo, en la inmobiliaria se hace un boleto de compraventa, o se hace un acuerdo, o hay alguna papelería, pero
son casas que obviamente terminan estando flojas de papeles, porque después no está registrado eso en una escritura, sino que hay una transacción incompleta o informal, como es muy frecuente. O sea que básicamente a 20 años de un proceso complejísimo políticamente, ley del Congreso, conflicto, ocupación, recursos, juicios, el Estado pagando las expropiaciones y titulando, hoy todo este universo de familias están nuevamente en algún grado de situación de informalidad, que seguramente va a ir empeorando con el tiempo. De hecho, no lo estoy presentando acá, pero la informalidad es mayor para el grupo que recibió primero los títulos, ¿sí? Porque hay un grupo que los recibió entre el 89 y el 91. Ese grupo se desformalizó más que el grupo que recibió los títulos en el año 89. La historia que en parte me motivó este trabajo, no por dar un golpe bajo en esta charla, pero una señora que casualmente conocí porque mi hermana que vivía en este barrio y mi hermana que es médica atendía a sus nietos, la situación de ella era la siguiente: habían titulado a su suegra, la suegra había muerto, después ella vivía en el terreno con el marido le pegaba, se separaron, pero ninguno de los dos tenía plata para ir a vivir a otro lado, entonces el marido ella vivía adelante con los chicos y los nietos, el marido vivía atrás y estaban entrampados, o sea, no tenían plata ni para hacer la sucesión de la mamá, ni para después hacer el divorcio de ellos, o sea, les hacía falta mucha plata y obviamente que era una situación, digamos, estaban en una situación de mucha infelicidad. Una explicación de esto, por ahí es una desviación disciplinaria por ser economista, pero una cosa que uno puede hacer es pensar en que estos son agentes racionales y calcular costo contra beneficios. Entonces, del lado de los beneficios, uno se puede preguntar, bueno, cuando estás regularizado, la tierra, la parcela, vale más, ¿sí? De hecho, cuando comparamos, un tasador pasa y compara cuánto vale la parcela con las casas que están construidas entre los que tienen título y los que no tienen título, encontramos una diferencia. Uno puede hacer distintas cosas, tenemos regresiones más con variables instrumentales, más sofisticadas, algunas simplemente la comparación de medias. Uno encuentra una diferencia que va entre el 21 y el 37%, o sea que las parcelas tituladas valen entre 21 y 37% más. Esto todavía tiene un problema, y es que el tasador va y mira el conjunto. Y esta es una casa típica de las no tituladas, y esta es una casa típica de las tituladas, o sea, esta casa es un poco mejor. Eso ya lo sabíamos porque en los trabajos anteriores habíamos medido justamente que las casas tituladas tenían más metros cuadrados, mejores paredes, mejor techo, mejor red de agua corriente, mejor piso, mejor vereda, y uno no quiere, digamos, ese no es el ejercicio es la misma casa, cuánto vale titulada o no titulada, es decir, uno tiene que controlar por esos factores. El otro punto que les muestro en esta foto, un poco triste, es que pueden ver lo que sí tienen ambas casas son rejas, sea tituladas o no tituladas, tienen la necesidad de tener todas las rejas en puertas y ventanas. Entonces tenemos que controlar porque sabemos que hay diferencias en el techo, en las paredes, en la vereda, en la presencia de construcciones de más de una planta, en el metraje construido entre las tituladas y las no tituladas.
Cuando hacemos eso, nos da una diferencia en el valor de tasación en la regresión que más nos gusta de 18,5%. O sea, 18,5% aparece en esas casas que valen aproximadamente unos, en el momento que hicimos el estudio valían $10.000, un 18,5% parece ser el valor en ese mercado de la prima de titulación. Y ese valor, el 18,5% del valor promedio de esas casas, que era 46.000 pesos, típicamente es menor que, según las investigaciones que hicimos, el costo de una sucesión, el costo de una compraventa legal, el costo de un divorcio, el costo de la ejecución de una hipoteca, además de que cualquiera de estos trámites es mucha plata para estas familias. Estas familias, en el momento que hicimos la encuesta, estaban en ingresos muy bajos, de unos 1.800 pesos. O sea que una interpretación posible, no es la única, hay otros factores, por supuesto. Por ejemplo, hay puede haber situaciones de indocumentación, de no tener los documentos, de que el ex marido se fue y hay que traerlo para venir a firmar los papeles. O sea, pasa en las mejores familias, pero parece relativamente racional, dado los costos en términos de abogados, de escribanos, de costos judiciales de estos procesos. La informalidad parece una respuesta racional, sobre todo para quien está ilíquido, y de alguna manera termina revirtiendo con el paso del tiempo, porque todos estos fenómenos obviamente que pasan en todas las familias, todo un esfuerzo de regularización dominial. Después, aprovechando la encuesta, hicimos algunas otras cosas en el trabajo. Los alquileres, por ejemplo, son poco frecuentes. Sé que esto no es una villa miseria, hoy es un barrio. Sé que, por ejemplo, en la Villa 31 los alquileres son bastante frecuentes. Me pregunto qué pasa en otros lugares en el medio, cuán frecuente es el fenómeno del alquiler. Como decía, hay compraventas. También en el segmento, en las casas no formalizadas, hay compraventas por estas herramientas informales que comentaba. De hecho, hay más compraventas en ese grupo que en el otro. Hay mayor tasa de migración y de rotación en las parcelas no tituladas. Hay muy pocos casos, esto lo mencionaba Luciano, creo, hace un rato, y nuestra evidencia coincide con eso, que aún en las parcelas tituladas hay muy pocos casos de hipotecas, de acceso al crédito. Es decir, que el resultado de Soto, de que uno titula y eso da un acceso al crédito y eso pone en marcha un proceso productivo, nosotros no lo encontramos. No encontramos ninguna mejora. Si bien hay un poquito más, o sea, en las parcelas no tituladas, obviamente que hipotecas hay 0, en las parcelas tituladas hay muy poquitas. Creo que encontramos, si me acuerdo bien, 6 casos. Entonces, en resumen, documentamos en este trabajo, a partir de un experimento muy limpio, muy nítido, de cuál fue el momento de titulación, documentamos un proceso de desregularización. Y como también sabemos que la regularización tiene un montón de ventajas, esto debería llamarnos la atención a quienes podemos influir sobre el diseño de las políticas, con algunas políticas que algunas existen, de escribanos públicos, de escribanos sociales, por distintos mecanismos que puede proveer el sector público, que puede proveer organizaciones no gubernamentales, pero acá sin duda hay una necesidad de clínicas judiciales, de clínicas de escribanía para ayudar a estas familias a reducir el costo de la formalidad,
que no es solamente el costo en el momento de la regularización dominial, sino que después es un costo, hay un costo de permanecer formal por los shocks que recibe cualquier familia. Gracias. Bueno, ahora sigue Cintia Goitía, es profesora del Máster de Economía Urbana y es la directora también de la maestría y tiene estudios de doctorado en el London School of Economics y también en Cambridge. Bueno, déjenme empezar